el del trabajo en terreno, lo vemos despacio, lo vemos bien, para que nos sirva también ya de referencia si tenemos que llegar a hacer para el parcial, chicos, ¿sí? Entonces, se haría una serie de consejitos, recordate que uno hace con los consejitos lo que se les canta, chicos, ¿sí? Bien, entonces voy a empezar directamente sobre la guía, chicos, ¿sí? Entonces, agarrando la guía, recordate de que llegáramos entonces a tener aquí a la guía número 3. En la guía número 3, entonces lo que habla es de trabajo en terreno, lo que, chicos, en la misma te presenta una serie de datos a partir, chicos, de un PDF que habla de los accidentes viales y de las muertes por accidentes viales, ¿sí? Y en lugar de decir muertes, le dicen siniestros, chicos, ¿sí? En realidad, tenemos los siniestros y las víctimas, perdón, siniestros llegarán a ser los accidentes, entonces, chicos, van a, en la parte de siniestros y en la parte de víctimas, chicos, ¿sí? Entonces, esto a modo de términos bastante policiales, para nosotros, siniestro es accidente y víctimas serían muertes, chicos, ¿sí? Entonces, los manejamos, viste, en la parte de epidemiología, lo llegarás a manejar por allí con otros términos, chicos, ¿sí? Bien, entonces allí, si yo leo, entonces, viste que el punto 5, si lo llegáramos, chicos, a observar, tiene ítems A, B, C, D, y luego del A, B, C, D, cada uno de esos tienen ¿sí? Entonces, allí te dicen particularmente, vamos a la primera consigna, entonces recordamos que es del punto 5, y de esto, entonces, con respecto al H, ¿sí? Con respecto a la, nos hablan de que los siniestros viales son una de las principales causas de muerte, por eso nos interesa conocer la situación en nuestro país. Para ello se analiza informe, entonces recordad desde los datos, entonces se obtiene de un informe, y el informe es informe de siniestralidad, chicos, siniestralidad fatal, entonces en el año 2024, ¿sí? Entonces, viste que ahí hay un link, uno pone disponible, hace clic y ahí llegarás a entrar, ¿sí? Bien, chicos, entonces en el A te dice de que mires entonces a la página 6. Entonces vas a la página 6, recordate de que también llegarás a tener, chicos, el profesor te pone un video de cómo ir haciendo las partes, así que realmente es uno de los temas muy bien tratados en la facultad, la parte de trabajo en terreno hace 2 años está muy bien tratado, ¿sí? Entonces, de este informe, entonces tenemos que ir a la página 6, qué datos nos llegará a dar allí, ¿sí? Entonces dice en la página 6 sobre siniestros y víctimas y calcule una medida. Entonces, en un ratito vamos a qué datos nos llegarán a dar. Y acá lo que nos piden, chicos, es que se realice, dice calcule, voy a colocar calcular, una medida de resumen. Entonces, una medida de resumen, chicos, resumen que informe cuántas víctimas fatales hay por cada siniestro vial. Pido gancho, si nos dice una medida de resumen que nos diga víctimas fatales, chicos, víctimas fatales, te dicen por cada siniestro vial, primero voy a los datos para decir qué medidas de resumen. Si nosotros vamos a la página 6, entonces, chicos, imprimí acá un poquito más grande para tenerlo, para mostrarlo en pizarrón. A lo último, chicos, sí voy a mostrarle la parte del Excel, ¿sí? Entonces esta es la página, ¿sí? Entonces hay dos datos, chicos, ¿sí? Y de los dos datos justamente habla de este y habla de este. Entonces, si dice calcular una medida de resumen. Entonces, chicos, primero, los datos corresponden a frecuencia establecidas por palabras. Por lo tanto, estas dos son variables. No te piden eso, chicos, sí, pero para saber, estas dos llegarán a ser variables variables cualitativas, chicos, ¿sí? Y dentro de las cualitativas, ya metiéndonos un poquito más, son nominales, ¿sí? Bien, entonces, de las medidas de resumen, cabe la posibilidad, si son variables cualitativas, 3. Entonces, de las medidas de resumen, ¿te acuerdas que teníamos
proporción, tenemos tasa y tenemos razón. Chicos, con los datos que llegáramos a tener, fíjate que te dice víctimas fatales por cada siniestro. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de decir en la población hay, qué sé yo, 40, en una muestra hay 40 varones, chicos, 80 mujeres? Si yo divido, digo, hay por cada 2 mujeres hay un varón. Cada vez que apareciera por cada, y ahí te das cuenta también lo que se está relacionando, me habla más de razón. Yo para proporción hubiera necesitado más datos. ¿Qué datos necesitarías? Decir el porcentaje de víctimas fatales, está bien, pero tengo que saber las víctimas totales que no murieron y no tengo ese dato, ¿viste? Ahí yo tuviera proporción. Siniestros viales, si yo quisiera proporción de siniestros viales, necesitaría el número de siniestros viales dividido el número de siniestros, chicos que llegaron a ver de otras, qué sé yo, robos, accidentes, incendios y demás. Entonces no me da, no tengo el dato, chicos, ¿sí? Luego, para tasa, necesito población, chicos, no tengo dato de población, pero sí realmente puedo, chicos, relacionar ambos. Y vos decís, ¿te acuerdas cuando decíamos de razón? Entonces dice calcular la medida de resumen. Sugerencia, chicos, la medida de resumen acá para utilizar sería razón, y la razón de ella es porque relaciona dos variables, chicos, dos variables que llegaron a ser ganas de diferentes cosas. Voy a hablar más, ¿sí? Uno habla de muertes, el otro habla de accidentes. Entonces, chicos, lo que hace es relacionar dos cosas diferentes, chicos, ¿sí? Entonces, ahora te dice calcular la medida de resumen, sigo leyendo y después entonces llegar a decir qué hacemos, ¿sí? Entonces, considerando la página calcule la medida de resumen que informa con el informe justamente bueno, ahora vamos a ver, informan estas dos cosas, y te dice presente, ¿qué tipo de medida es? Entonces, chicos, tipo de medida deberías llegar a colocar respondiendo cada cosa que te diga. Es muy matemático trabajo en terreno, ¿sí? Entonces, tipo de medida, tal cosa. Luego, te dice cálculo, chicos, y resultado. Cálculo y resultado, podés ponerlo juntos, chicos, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Y luego, interpretación. Interpretación, es muy matemático, entonces va tal cual como va y luego que te sirva, chicos, ¿sí? Entonces vos tenés tipo de medida, razón. Puedes acá, si querés, no te lo pide, el colocar por qué. Entonces relaciona dos variables cualitativas, chicos, diferentes. Esa sería entonces, la razón por la cual llegáramos a elegir esta medida de resumen, ¿sí? Entonces relaciona dos variables cualitativas diferentes, chicos, ¿sí? Ahora, cálculo y resultado. Ahora, en el cálculo y resultado, chicos, si yo tengo que hallar razón, ¿te acuerdas de que siempre se trata de elegir el número más grande arriba y el número más bajo abajo? De tal manera, chicos, de que de igual manera, mira, acá vos ya te dice calcular la medida de resumen de por cada uno de chicos, ¿sí? Entonces acá me está diciendo que quiere que vaya en el numerador, chicos, ¿sí? Entonces en la consigna yo tengo que llegar a saber el número, entonces, de víctimas fatales, chicos, dividido, entonces el número ni siquiera tiene que ir, chicos, ¿sí? Pero para decir qué frecuencia, chicos, ¿sí? Entonces, de siniestros, en este caso, de siniestros viales. Entonces, cuando yo tengo un número, acá abajo en secreto, el número acá, chicos, de abajo va a ser 1 por cada un siniestro vial, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, yendo a la página 6, chicos, entonces, número de víctimas. El número de víctimas, el promedio, chicos, es 4.058. Te expresó para que ni siquiera dividas al revés, chicos, ¿sí? Dividido siniestros viales, 3.398. Primero, chicos, hasta allí, cómo se realiza el cálculo, ¿sí?
hay algo que entonces para no tener que hacer de nuevo, entonces uno indicaría el resultado, ¿sí? Chicos, el resultado, a mí me da aquí, tengo que calcular de nuevo, pero 1,19. Esto sería aproximadamente 1, chicos, ¿sí? Entonces recordate que la razón no se usa factor de amplificación. El número que va directo y se trata de, en la máxima cantidad que se pueda, redondear. 1 con 1, 1 con 2 es similar a 1, chicos, ¿sí? Entonces, acá en secreto, ¿qué sería entre nosotros? 1. Entonces, en la interpretación que sería, mira lo que dice acá, que mira lo del numerador con respecto al denominador, que hay una víctima fatal por cada un siniestro vial. Esa es la interpretación, chicos, ¿sí? Solo que no puedes hablar así pelado. Recordate de qué hablábamos acá, chicos. Era la siniestralidad en el año 2024 en Argentina, chicos, ¿sí? Entonces, quizás hacer como una entradita, chicos, para que queden un poquitito, entonces, chicos, acá en esta parte de la interpretación, entonces empezar esto. Entonces, en el informe, chicos, en el informe, ¿es necesario este? No, pero es para que quede un relato más universitario, chicos, ¿sí? Entonces, en el informe de, y acá vamos siniestralidad fatal en Argentina, tiene que decir lugar en el año chicos, en el año 2024, y ahí sí, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué llegaremos a decir con respecto a la razón? Entonces, se observa, se calcula, chicos, ahí fíjate, para que quede un poquito diferente en cada uno, entonces se tiene, qué sé yo, chicos, acá se tiene, se observa, calculo, chicos, no sé, lo que vos quisieras. Entonces, acá es mirar, recordarte cómo dividiste, tenemos que expresar el número de víctimas fatales con respecto al número de siniestros, chicos, viales, ¿sí? Entonces, se observó que, y acá, chicos, de que hay una víctima fatal y acá por cada un, como que quede, chicos, ¿sí? Por cada un siniestro vial. Y aquel, hay otros chicos que pueden ser al revés, ¿va? Digo, para fíjate que llegarás a decir, se observa, a empezar desde acá, por cada siniestro vial y luego escribir esto, ¿sí? Según el informe, según los datos, mira, según los datos obtenidos en el informe de siniestralidad fatal en Argentina en el año 2024. Es más, si querés directamente decir en Argentina en el año 2024 y empezar con este y seguir con este. Queda también muy bien, chicos, ¿sí? Porque empezás con la razón, ¿sí? Entonces, esa sería la parte de la interpretación, ¿sí? Entonces, ahora, chicos, repasando si nos llegaron a dar, ¿por qué elegimos razón? Porque son dos variables, primero cualitativas, pero que son diferentes. Uno es accidente, el otro es muerte, ¿sí? Dividimos y entonces nos acercan a uno y entonces en ese uno decimos por cada uno de arriba, número de víctimas, o sea, del número de muertes, hay un accidente, ¿sí? O sea, chicos, allí estaríamos haciendo la interpretación, ¿sí? Entonces, chicos, allí, ¿qué nos pueden llegar a dar? Que cambien los datos el profe en el hecho de que cambien los datos para el parcial, que no diga 4.000 y 3.000, qué sé yo, que te dé otros datos, ¿sí? 6.000 y 3.000 y vos tengas que interpretar. Primero que digas qué es, sería razón, por qué, entonces porque relaciona dos cosas diferentes, y si por él hubiera sido 6.000 y 3.000, la razón hubiera dado 2, entonces voy a decir que hay 2 víctimas por cada accidente, ¿sí? Esa sería chicos, mira, hay 2 muertes por cada accidente. Ese sería chicos, el cortito, pero acá hay que usar estas palabras, ¿sí? Bien, chicos, este sería entonces el A. Y dentro del A, ahora sí vamos al B, ¿sí? Entonces, viendo con respecto ahora al B. Si vamos al B, entonces ahora agarro chicos, la hojita y te dice, analice el gráfico de la página 7. Entonces, el gráfico de la página 7.
Ahora, chicos, en la página 7 y responde las siguientes preguntas, chicos, ¿sí? Entonces, en el gráfico de la página 7, entonces también lo imprimí, pero luego, chicos, me gustaría llegar a mirarlo compartiendo pantalla. Llegada ahora, antes de eso, sí, primero vamos al gráfico. Entonces, de esto llegáramos acá en el anterior, era datos. En este hay un gráfico, chicos, ¿sí? Y en este gráfico ni siquiera está el eje de ordenadas, sino directamente una serie de barras aisladas, chicos, ¿sí? Y de ellas, entonces pongo el primer año, chicos, y después una serie de barras, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, hasta llegar a la última que está en celestito, que es el año 2024, chicos, ¿sí? Luego, inmediatamente debajo de ella, entonces aparece, que era una manera de graficar, te aparece y vos mirás un poquitito y te dice tasas. Entonces acá informa tasas de mortalidad y te dice cada 100.000 habitantes. Ese dato, chicos, de decir cada 100.000 habitantes, allí tenemos para hacer la parte de cálculos, chicos, ¿sí? Entonces, allí que nos llegara a decir, mira, pongo el rojito, chicos, ¿sí? Para que se llegara a notar diferente, ¿sí? Entonces acá llegáramos a tener 13,5, chicos, ¿sí? Y así para todos los otros años, ¿sí? Y arriba solamente te dice víctimas fatales, serie histórica. Entonces, chicos, víctimas fatales, llegar a ver una serie histórica. Luego, el más chiquito dice datos en valores absolutos, periodo, chicos, 2008-2024. Y acá arriba el dato, en este caso es 5.361 y así para cada barrita, chicos, ¿sí? Fíjate que en este que analizamos hace un ratito, 4.054 era el dato, pero aparece, pero no está el eje de ordenada, chicos, ¿sí? Entonces te dice durante el año 20, me frené. Acá, chicos, primeros datos en valores absolutos. Entonces vos tenés que saber que cuando tenés una barra, el numerito que está arriba es datos, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas de que era el dato que se le daba a cada barra, chicos, ¿sí? En valores absolutos, periodo 2008-2024, luego te dice año 2023, 24 parciales y preliminares. Luego, durante el año 2024, te relata, entonces existieron 4.000, chicos, acá te aparece, ahí hay como una diferencia, dice 4.027 muertes por inseguridad vial, se mantiene la tendencia descendiente, lo que relata no coincide con lo que está acá, ¿sí? Pero ese no te piden, así que no nos metemos allí, ¿sí? Si hay un errorcito allí de lo que está acá, no dice acá, ¿sí? Chicos, vamos con lo que nos piden. Entonces dice, ten este gráfico, ¿sí? Con todas las barras, qué sé yo, chicos, todas las barras acá y todos los datos arriba, ¿sí? Ahora recién voy a lo que nos llegaran a pedir, ¿sí? Entonces la guía nos dice, en el primer i de este, ¿sí? Entonces nos mencionan, ¿cómo se llama el gráfico, chicos, sí? Entonces, acá qué tipo de gráfico llegar a ser o cómo se llama. Entonces, chicos, gráfico de barras aisladas, ¿sí? Listo, no tiene mucho de gráfico de barras si querés, o querés colocar barras o columnas, ¿está? Sería como lo mismo, chicos, ¿sí? Mirá, ¿por qué digo las dos nombres? Si vos llegaras a estudiar en la parte con los apuntes de epistemología, dice barras simples. Si vos estudias desde el apunte de Excel, chicos, en la parte de informática, dice columnas. Entonces allí le vamos a colocar sobre todo el de epistemología, chicos, ¿sí? Entonces es un gráfico de barras simples, chicos, ¿sí? Bien, donde cada barra representa, chicos, barras simples, más allá de las barras simples, son barras simples aisladas, chicos, ¿sí? Entonces no están combinadas barras simples, chicos, que llegaron a estar aisladas por año, pero no es necesario chicos, sí, son barras simples allí, ¿sí? Luego vamos al segundo I. En el segundo I, ¿qué datos son necesarios para su elaboración? Entonces, datos
Entonces, los datos para elaborar gráfico. Elaborar gráfico. Entonces, ahora, chicos, primero que tengo que ver qué está en el gráfico. Entonces, en el gráfico tenés acá, chicos, valores absolutos, pero viste cómo faltan los datos, chicos, ¿sí? Este 5.361 serían víctimas fatales, chicos, ¿sí? Porque lo presenta como víctimas fatales. Y luego también, chicos, te dice la parte de la cuestión de los años. Y luego, recordar en cuanto a las cantidades, chicos, fíjate de que esto teníamos en el dato anterior, tiene error porque me falta ¿viste? Falta la consigna, solamente, perdón, me falta el eje, ¿sí? Lo que fuere. Todos los numeritos que están acá arriba, entonces corresponden a víctimas fatales. Y entre nos, entonces esto es frecuencia, y de las frecuencias, frecuencia absoluta. Es el número, chicos, contado, ¿sí? Luego, fíjate acá abajo, chicos, yo voy a poner acá no es el que nos piden, pues entonces agarro aquel de manera particular, chicos, acá en 8,6. Todo lo que está acá abajo dice que son tasas. Y ahora sí, recordemos, ¿cómo se calculaba tasa? Tasa era, la verdad que nosotros vimos ayer, chicos, ayer, el sábado, viste que tasa era el número de muertes dividido población, ¿sí? Entonces ahora, acá tengo número de muertes por causa, sí, sí, entonces, pero población. ¿Qué datos yo llegara a necesitar para elaborar entonces esto? Primero, el número, chicos, número de acá. Puedes colocar de diferentes maneras, ¿sí? En lugar de número, cantidad, frecuencia absoluta. Ahí va ya, y fíjate lo que a vos te parece mejor, ¿sí? Entonces sería el número de víctimas fatales. En este caso, recordate que son víctimas fatales por accidentes de tránsito, chicos, ¿sí? Y en este caso, ¿te acordás cómo le dicen? Por siniestros viales, siniestros viales. Chicos, en lugar de número de víctimas, ¿qué pudimos haber puesto? Número de muertes, chicos, ¿sí? En lugar de número de muertes, pude haber puesto frecuencia absoluta. Entonces, cualquiera de ellos estaría bien, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Para elaborar el gráfico, yo que necesité esto. Entonces ahí ya llegará a tener esto, ¿sí? Pero luego lo dividió, chicos, en años. Entonces ahora, número de víctimas fatales por siniestros viales, chicos, desde el año, en realidad no desde, por año, chicos, ¿sí? Por año, y acá en el intervalo, y acá, chicos, va 2008 a 2024. La verdad que no controlé si está, si alguno se salteó, chicos, ¿sí? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sí, 9, 20, 21, 22, 23, 24, no nos está salteado, ¿sí? Entonces, chicos, es en este intervalo, ¿sí? Entonces, mira, decíamos, si yo necesito el número de muertitos, y ahora, ¿por qué? Por accidentes viales, ya está, ya. Luego, en el gráfico, yo necesité, el 2008 no necesité por año, chicos, ¿sí? Entonces, por año, y recordarte en ese intervalo, ¿sí? Bien, ese es uno. Y luego, chicos, como se grafica tasa, necesito población, ¿sí? Entonces, acá necesito población, y no menciona en el título, pero sí, chicos, te das cuenta que corresponde a la parte de Argentina, ¿sí? Entonces, población de Argentina, y acá la misma historia, chicos, ¿sí? Por año en el intervalo de, ¿sí? Entonces, por año. Entonces, por año, y acá, si querés, puede ser desde el 2008 al 2024, más cortito, chicos, ¿sí? Entonces necesité número de muertes y población. Y este es para hacer, chicos, el cálculo, y acá eso sí podés aclarar, chicos, ¿sí? Entonces, calcular calcular tasas, para poder calcular tasas. Entonces, chicos, tasa que está representada, ¿sí? Entonces, esos son los datos necesarios para elaborar el gráfico, ¿sí? Ahora entre nos, recordate que si yo tuve que hacer este gráfico,
Entonces, y me hubieran pedido realizar el gráfico teniendo en cuenta el número de víctimas por año comparado con la tasa. Entonces, tenés que calcular tasa y luego el número de víctimas, chicos, ¿sí? Bien, ahí continuando, chicos. Ahora, ¿cómo deberían estar rotulados los ejes X e Y en este caso, sí? Entonces, ahí viene el otro Y. Entonces, fíjate de no perderle el hilo, chicos, a cada uno de estos, ¿sí? Te dice cómo deberían ser rotulados. Entonces, ahora, rótulo de los ejes del gráfico. Yo acá te estoy escribiendo como más, a este sí puedes colocarlo, chicos, más cortito, ¿sí? Entonces acá el rótulo del eje X, y luego el rótulo, decir rótulo, chicos, tiene que ver con su nombre, ¿sí? Del eje Y. Ahora, mira, chicos, fíjate de que vos acá pusiste años y pusiste tasas, y acá fíjate que llegáramos a colocar entonces a las víctimas fatales, ¿sí? Entonces, en el eje, fíjate de que yo necesité este dato rojo para hacer el gráfico. Yo no necesité cerrar tanto rojo, chicos, para hacer el gráfico. Yo necesité año y necesité frecuencia absoluta. Y de Yapa, en una tabla, lo pusiste en ese año, qué valor tiene de tasa y se puede agregar. Pero mira, chicos, si yo borro esto, yo pudiera hacer chicos, el gráfico, sí, porque aquí está frecuencia por año, ¿viste? Entonces, fíjate de qué dato para elaborar el gráfico, yo necesito eso. Fíjate que acá decía número de víctimas fatales por año, ya me alcanza. Entonces, el rótulo del eje X, acá, chicos, directamente tendrá que ser los años considerados, chicos, ¿sí? Con la palabra años ya estaría, ¿sí? Entonces, yo no esto es un dato extra que llegara a tener el gráfico, chicos, ¿sí? Entonces, pero sí, mira, si yo tengo 13,5 y yo no tengo año, entonces ahí hubiera puesto tasas, ¿viste? Pero, chicos, fíjate de que años y allí decir, necesito escribir algo más. Con años estaría bien, chicos, ¿sí? Si por allí algunos quieren poner tasas por año, también, chicos, sería como un combinadito, chicos, que también pudiera llegar a ponerse, ¿sí? Puedes poner años, para mí ahí estaría bien, o también puedes llegar a colocar tasas por año, chicos, también pudiera llegar a ser, y ver luego, chicos, qué te dan en la rúbrica, ¿sí? Pero para mí con años estaría bien. Sin años yo no puedo hacer gráfico. Con las tasas quedo perdido porque no sé qué es, ¿sí? Entonces, ese nada más. Y ahora, chicos, este no tiene duda. Este es frecuencia absoluta, ¿sí? Y acá otra vez, puedes colocar cantidad, número, frecuencia absoluta. ¿Viste así como pusimos acá? Entonces, ahí puedes colocar de diferentes maneras, chicos, ¿sí? Entonces, acá, desde frecuencia, número, cantidad, chicos, y si haces un buen título, no es necesario colocar de qué, chicos, ¿sí? Pero, por aquí si querés, como que quede, si uno pone eso, se alcanza, ¿sí? Pero acá pudieras, el gráfico está muy mudito porque le falta el título, entonces la frecuencia de víctimas fatales, chicos, ¿sí? Entonces, de víctimas fatales, entonces, chicos, pudieras llegar a colocar. No es necesario si el título está bien, ¿sí? Chicos, los tres no, elegimos uno de ellos. Ya estamos. Y luego, chicos, acá en el I4, entonces acá nos dicen que digas cuál sería el título del gráfico, ¿sí? El título del gráfico, ¿sí? En el título del gráfico, entonces, también fíjate de que estaríamos, pones el gráfico que está graficando, las barras que está graficando, chicos, el número de víctimas fatales por año, ¿sí? Entonces, el gráfico también te presenta un extra que son las tasas, pero el gráfico en sí es la columna, con la barrita, con el año, ¿sí? Así que si tuviéramos que llegar a decir esto de esto, chicos, ¿sí? Entonces, el número, frecuencia de víctimas fatales, chicos,
en Argentina, porque acá son datos de Argentina, en Argentina, entre el año 2008 a 2024. Entonces decís eje X, eje Y, tiempo y lugar, ¿sí? Entonces, allí llegarás a tener incorporado el mismo, chicos, ¿sí? Acordate de poner figura, número, y acá, chicos, ponerle figura número 1, como chicos, no sé si había otras figuras antes, pero figura 1, darle un de orden, o número X también estaría, chicos, y lo que llegara a decir, ¿sí? Entonces, frecuencia, puedes colocar frecuencia o número o cantidad, alguno de estos, chicos, frecuencia y recordate que eran estos, chicos, ¿sí? Frecuencia de víctimas fatales, no me alcanza con víctimas fatales, ¿sabes? Porque víctimas fatales hemos muertitos nada más, ¿sí? Víctimas fatales por siniestros viales, ¿sí? Entonces acá, por siniestros viales, chicos, y luego recordarme que hay que decir tiempo y lugar. Entonces, en Argentina, y acá puedo decir el intervalo de tiempo o entre los años, y allí, chicos, 2008 a 2024, ¿sí? Entonces acá tenés lugar y tenés tiempo, chicos. Entonces lugar y tiempo estás diciendo que aparece en las columnitas el número de víctimas fatales. Si eso hubiera aparecido, estaría buenísimo, chicos, hubiera estado acá, ¿sí? Esto y nos diría es el gráfico y es como que no tendríamos que pensarle en tanto, ¿sí? Bien, entonces ahora sacó y este tiene un 5, chicos, en el 5 te dice considerando los datos presentados para este año, entonces vamos al 5 que fue algo que hicimos el sábado, chicos, ¿sí? El 5 entonces nos dice, considerando estos datos que llegaron a aparecer acá, los datos que aparecen acá, te dice cuántos habitantes, entonces la pregunta es, cuántos habitantes había en Argentina en 2008. En 2008. Luego te dice que presenten los cálculos y resultados. Cuando te dicen cálculos y resultados, hace la fórmula y el resultado pintarle, recuadrarlo y demás, para que se note el resultado, ¿sí? Bien, para saber los cuántos habitantes, yo necesito, mira, este valor. Entonces, primero lo ubico, 2008, dale. Necesito este dato y este dato. Entonces, lo que voy a hacer es extraer datos. Chicos, es necesario que traigas datos, ¿no? Pero para nosotros sí, chicos, ¿sí? Entonces, para los cálculos, ¿yo qué datos necesito? Uno de ellos es, entonces, el número de víctimas fatales. El número de víctimas fatales. Es decir, el número de víctimas fatales es el número de muertos, chicos, ¿sí? Y acá decimos número de víctimas fatales por accidente, o sea, chicos, en todo el lado, ¿sí? Porque si yo digo víctimas fatales a secas, me estoy quedando cortito, ¿sabes? Entonces, fatales por siniestros viales, ¿sí? Por siniestros viales. Entonces, hoy, y miro, se lo pongo en azul, me están diciendo, ¿sí? 5.361, ¿sí? Luego, ¿qué otro dato me da el gráfico, chicos? La tasa de mortalidad. Y la tasa de mortalidad que me dan es de 13,5. Y recordate que acá aparecía cada 100.000 habitantes, chicos, ¿sí? Dato recontra importante, ¿sí? Entonces, cada 100.000 habitantes. Entonces, chicos, habíamos visto de que había dos maneras de hacer. Solo elegí una, pone una, pero sabía hacer las dos, chicos, ¿sí? En realidad, yo le muestro las dos. Luego elegí una y siempre hace con esa. Olvídate la otra, ¿sí? Porque si no, siempre dice, ay, ¿cómo lo llegar a hacer? ¿Sí? Entonces, de las dos maneras para hacer los cálculos y resultados, entonces, primero te presento por regla de tres simple, ¿sí? Y luego por fórmula, ¿sí? Mira, acá te dice 13,5 cada 100.000 habitantes. Entonces, chicos, acá me está diciendo de que yo llegara a tener, chicos, 13,5 y acá son
víctimas fatales, chicos, ay, este que está largo, por siniestros viales, chicos, esas cada 100.000 habitantes. Ahora, chicos, ¿cuántas víctimas hay en ese año? 5.361 y esto será X y ahí me da habitantes, chicos, ¿sí? Y ahí yo lo llegaré a tener, para que voy a buscar mi calculadora, chicos, ¿sí? Tengo el valor, ya lo calculé. Después fíjate de corroborar, chicos, ¿sí? Porque calculé una vez y no hice dos veces, ¿sí? Entonces acá voy a esto, borro acá un toquecito, yo lo necesito al gráfico, ¿sí? Entonces, chicos, aquí a mí me dio, dale que lo corroborás y me decís, chicos, ¿sí? No, no tengo mal la comercializada. Entonces ahí, 5.361 por 100.000, chicos, dividido 13,5, entonces decime si te da 39.711.111 habitantes, ¿sí? Nos debería dar el mismo resultado, chicos, matemáticas, ¿sí? Entonces, esa sería una manera de ver. Esta, entonces, llegará a ser el resultado, chicos, ¿sí? Como nos dice cálculos y resultados, si querés, lo relatás. ¿Por qué? Porque aparece como pregunta, chicos, ¿sí? No sé si te acuerdas de matemáticas. Si por ahí nos decían cálculo, chao, listo, ya terminó. Pero si hay una pregunta, por ahí es conveniente relatar el resultado, ¿sí? Y relatar el resultado es, ¿cuándo en Argentina, en el año 2008, había 39 millones y demás hierbas de habitantes? Listo, chicos, ¿sí? Entonces, a la respuesta relatarla, chicos, ¿sí? Conseguido. Ahora, vamos, esa es una manera. Entonces, acá lo voy a indicarlo así en cuadradito. Esta es una manera. Y la otra manera de hacerlo es utilizando la fórmula de tasa, chicos, ¿sí? Entonces, vos sabes de qué tasa de mortalidad es, entonces, es igual, chicos, al número de, acá solamente voy a poner víctimas, chicos, ¿sí? El número de víctimas dividido, el número de víctimas dividido la población, chicos, ¿sí? Entonces, yo tengo este dato, tengo, este dato, tengo, este va a ser mi X, chicos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es este que estaba dividiendo pasa multiplicando, cuando queda multiplicando, este que está multiplicando pasa dividiendo, chicos, ¿sí? Entonces, habíamos hecho un ejercicio de estos, chicos, el sábado para esta razón, ¿sí? Entonces, la población, ¿a qué va a ser igual? Fíjate que este lo lleve acá y este vino acá. Entonces, va a ser igual al número de víctimas que se quedó en el mismo lugar, dividido, y en este caso, la tasa de mortalidad, ¿sí? Chicos, acá me olvidé de un detalle recontra importante, ¿sí? Acá es por 100.000. Entonces, ese era el factor de amplificación, chicos, ¿sí? El factor de amplificación utilizado. ¿Ese se mueve? No, así que este me queda acá arriba, chicos, ¿sí? Entonces, lo que hago con la fórmula es reemplazar. Número de víctimas, 5.361. 5.361. La tasa de mortalidad, 13,5. Luego, por 100.000. Y fíjate, chicos, ¿qué sería? Mira, tenemos que multiplicar, mira ya la regla de tres simple, recordate la multiplicación de la regla de tres simple, este por este dividido el cruzado, ¿sí? Mira que nos quedaría 5.361, sí, por 100.000, sí, dividido 13,5, ¿sí? Entonces da lo mismo. Cuando usas el que se te canta, chicos, ¿sí? No, el profe acá realmente lo que quiere es que calcules, el chico que dé el número, ¿sí? Bien, entonces acá el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Entonces acá 39.711 chicos, y acá así, habitantes, ¿sí? Detallito con esto, de la misma manera, chicos, relatar la respuesta. Elegís
la que te parece más para vos mejorcito, chicos, ¿sí? No se ponen los dos, ponen uno solo de ellos, ¿sí? Bien, chicos, continuamos. Entonces allí llegáramos a tener, chicos, recordate el 5, el A y el B. Ahora sigue el 5 con el ítem C. Bien, está bueno. Te faltaría un cero. Creo que allí estaría más o menos el dato, ¿sí? Entonces seguimos ahora. Mira, A, B, como es medio largo, se quiere confundir un poco el asunto, chicos, ¿sí? Entonces, A, B, C, recordate los I y tener, pues inclusive, chicos, ponerlo en negrita, acordate, hacer el trabajo como que para que te sirva de apunte para vos, ¿sabes? Entonces lo mejor que hagas va a ser para vos, ¿sí? Entonces ABC. En el ABC, ahora pasamos a otra hoja, a otra página, ¿sí? Entonces de la página 7, ahora vamos a la página 10, chicos, ¿sí? Bien, de la página 10, te dice referido a la página 10, entonces llegarán a ver varios gráficos y dentro de los gráficos, uno de los que te presentan, aparece un mapita argentino, mapita argentina, y acá aparece un gráfico es de barras, ¿viste? Este es de barras, el otro eran de columnas, chicos, inclusive chicos como tal de barras, de columnas y demás, bueno, y así, puedes colocar, ¿te acuerdas que pusimos barras simples o columnas simples? ¿Sí? También puedes ponerle al anterior. De este, acá aparece un número en grande, chicos, te lo pongo, te lo señalo acá, me fotocopia, entonces sale dos mapitas de Argentina con los siniestros, con la tasa, chicos, de mortalidad cada 100.000, y luego aparece acá un valor que dice total, dice 7,2. Y si vos miras, acá aparecen las provincias. Chicos, viste que te dice distritos. Podés utilizar la palabra provincia. Chicos, tiene que ver por los límites geográficos, en la diferencia entre un distrito y una provincia, ¿sí? Entonces acá aparecen en orden, que acá aparece primero Santiago del Estero, chicos, mirá, Misiones, llegará a ser, y así todas las provincias del país. Entonces, chicos, acá el título de este dice tasa de siniestralidad fatal. Entonces, fíjate que te dice siniestralidad fatal. Si me decía siniestro, era accidente. Pero como dice siniestro fatal, es, chicos, muertes. Entonces, no es número siniestro, sino es el número de muertes por siniestro, ¿sí? Entonces, el título tiene una cosita rara, ¿sí? Entonces, acá sí te da, chicos, el factor de amplificación utilizado cada 100.000 habitantes, ¿sí? Bien, entonces tenemos esos datos y ahora sigamos con la pregunta, chicos, ¿sí? Te dice, en el primer i. Entonces ahora sí ya empiezo a borrar todo esto, ¿sí? Entonces, este era el último i. Entonces, chicos, el primer i que nos llegará a decir es que le digamos un título adecuado justamente a lo que tenéis presentado. Mira, chicos, viste que tiene un título, tasa de siniestralidad fatal cada 100.000 habitantes. Le falta tiempo, le falta lugar y le falta señalar los ejes, chicos, ¿sí? Entonces, no estaría como bien. Entonces, ahora, si tuviéramos justamente una de las cosas que te piden, vamos dentro de los i, entonces vamos al primer i. Quiero saber si el primer i era el que indicaba eje, chicos, ¿sí? El primer i es el título. Y luego te dice título adecuado y mencione cómo deberían rotularse los ejes. Primero, usamos acá el i. Primero, lo que vamos a hacer es mencionar, viste que te voy a poner en el orden, ¿sí? Título, en este caso, del gráfico, pero antes de poner el título en el gráfico, dale que miremos qué títulos llegará a tener el eje X y qué título debería tener el eje Y. Entonces, chicos, ahora sí, acá, si vos llegar a observar, acá aparece un numerito. Y ese numerito que aparece corresponde justamente a tasas. Entonces acá
dice 14,2 y así, chicos, sucesivamente, ¿sí? Entonces, acá si nosotros tuviéramos así y tuviéramos así, es más, llegáramos a tenerlo de esta manera, chicos, llegáramos a tener, fíjate de que acá llegáramos a tener el valor o cantidad, ¿viste? Entonces, acá vos tenés valor numérico, ¿sí? Entonces, acá hablamos, no es frecuencia, acá es cantidad, chicos, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener en cada uno de ellos, y lo que hablas es el valor de la tasa, chicos, ¿sí? Y fíjate acá, aparecen las provincias. Entonces acá llegarás a tener las provincias, chicos, inclusive dentro de estos aparecen distritos como llegar a ser Cava, ¿sí? Provincias y distritos, chicos, de Argentina, pero como Argentina va a estar allá arriba, estaría bien, ¿sí? Entonces fíjate que si uno dice 14,2 lo llevo acá, eso es tasa, chicos, Señora ¿sí? Mari, ¿me escucha usted? Mari, Ahí Sí, dicen los chicos que dice que es de la siguiente página, del gráfico azul del punto que usted está desarrollando. de este. En teoría, lo que dicen los chicos, o sea, yo creo Mira, que es ese el que usted está desarrollando, la verdad que no, pero no sé a qué se de refieren los igual chicos. manera, yo no tengo el completo, pero veo el completo, 2 segundos, entonces no le erramos el gráfico, ¿sí? Pero es ese gráfico, está 2 veces, ¿sí? Está 2 veces el gráfico, está más grande, ya lo miro, miro la cosa. Entonces, chicos, es este, ¿sí? Entonces, es este el que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, el que está anterior en la página 9 habla de frecuencias, este habla de tasas, ¿sí? Entonces, este, el que estamos haciendo ahora, es el que estamos representando, ¿sí? Entonces, allí... bien, acuérdense, mira, está bueno por allí que haya surgido la confusión. Yo siempre ahí pego la frenada, chicos, porque ahora tenemos que hacer todo, ¿sí? En la página 9, en lugar de aparecer la palabra tasa, te aparece frecuencia. Y aparecen dos más pistas y algo parecido, ¿viste? Y en la página 10 aparece este, re parecido, pero dice tasas y acá es tasa, ¿sí? Entonces todos estos valores son tasas, ¿sí? Esa es la diferencia con el de la página 9, ¿sí? La página 10 es este que estábamos haciendo, ¿sí? Por las dudas había que verificar, chicos, ¿sí? Así que está bien. Así hay que hacer, chicos, ¿sí? Estamos haciendo y construyendo todo entre todos, ¿sí? Entonces ahora acá, título del eje X. Chicos, si yo llegara a tener, mira, ponele que yo a este gráfico, para que uno lo llegara a tener como, mira, ¿qué sería lo más común? Lo más común es que tuviéramos un gráfico así, que es más fácil, ¿viste? Entonces yo acá tuviera las provincias y acá tengo tasa. Pero este que está
dado vuelta, ¿sí? Entonces, chicos, esa sería la única, el único inconveniente al verlo, ¿sí? Entonces, así como habíamos puesto acá, entonces el título del eje X que llegara a representar tasa, chicos, ¿sí? Y cuando vos entonces, viste, dado vuelta al mismo, ¿sí? Entonces, cuando vos en un eje llegaras a colocar tasa, como en este caso, chicos, tenés que indicar el factor de amplificación, porque 14,4 yo no sé si es por millón, por 100.000, por 10.000, entonces en el eje generalmente, chicos, es conveniente llegar a indicarlo, ¿sí? Entonces, llegáramos entonces a tener tasa cada 100.000 habitantes, chicos, ¿sí? Entonces, allí llegáramos, chicos, a tenerlos al eje X. Entonces, tasa cada 100.000 habitantes, chicos, ¿sí? Luego, en el eje Y, en este caso, por ser uno que llegara a estar a modo de barras, entonces acá sí tenemos provincias, chicos, ¿sí? Y acá, fíjate que cuando te hablan, justamente te dicen datos según jurisdicción. Entonces, podés decir provincias chicos, y o jurisdicción. En realidad, y o jurisdicción, ¿sí? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no ponemos solamente provincias? Porque aparece Cava. Cava es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, chicos, llegar a ser una jurisdicción, no una provincia aparte, forma parte, chicos, es una jurisdicción que está dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, de ahí que provincias, chicos, y jurisdicciones, más sin poner, chicos, aquí provincias y jurisdicciones, estaríamos re bien, ¿sí? Bien, chicos, y ahora sabiendo los títulos de los ejes, sale mejor el título del gráfico, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo decíamos el título del gráfico? Entonces llegar a decir, ¿qué de qué? ¿Viste? ¿Qué de qué? Entonces, ¿qué están nombrándose acá? Tasas, acá en lugar de decir siniestralidad fatal, que lo puedes usar porque aparece, puedes llegar a decir tasas de víctimas fatales por siniestros viales, cada 100.000 habitantes por provincia y jurisdicción en el año 2024, porque acá el año sería 2024, chicos, ¿sí? Entonces, acá el título realmente llegarás a decir las tasas, chicos, ¿sí? Y en este caso, recordate, es tasa de pones, chicos, tasa de mortalidad, también puedes llegar a colocar, ¿sí? Pero vamos a decir tasas de víctimas fatales por siniestros viales. Chicos, todo esto, en lugar de poner víctimas fatales, tasa de mortalidad, queda también re bien, chicos, ¿sí? Entonces, esto o esto de siniestros viales, o utilizar lo que dicen, chicos, arriba, tasa de siniestralidad fatal, ¿sí? Siniestros viales, entonces, por provincias o acá barra jurisdicción, y acá hay que aclarar de dónde, de qué país. Ahí, chicos, entonces de Argentina, y recordate de poner la palabra año 2024, y de dónde saco ese año 2024, te lo dice acá, chicos, ¿sí? Año 2024, ¿sí? Entonces, allí llegáramos a tener entonces propuesta, trata de cambiarlo un poco, hacerlo a tu manera, entonces esto, ¿sí? Luego, siguiendo, chicos, con los I, entonces el primer I, en el segundo I, mencione qué datos son necesarios para calcular dicha tasa. A continuación, interprete los resultados del total del país y de cada una de las provincias. Entonces, el segundo entonces, es un poquitito más larguito, chicos, ¿sí? Bien, sí, acuérdense que este es el acordate, de la página 10, chicos, ¿sí? Entonces, vamos con el II. Mencione qué datos son necesarios para calcular dicha tasa. Voy primero con eso. Datos. Entonces, datos para cálculo de la tasa. Para cálculo de tasa. Chicos, acá no me pide que calcules. Me dice datos. Eso uno tenés que calcular. Más fácil, no tenés que poner ningún número, ¿sí?
Entonces, datos para el cálculo de tasa, acordate que iba en el numerador, número de muertes y abajo que iba población, ¿sí? Entonces ahora, en este caso, depende de lo que vos hayas utilizado, es que vaya siendo coherente tu trabajo. Si utilizaste tasa de mortalidad, pon el número de muertes, luego por la razón. Si utilizaste víctimas fatales, ¿sí? Entonces acá el número de víctimas fatales, recordate que tiene que ser por, entonces, siniestros viales, no me alcanza ahí, chicos. Voy a colocar los dos, el motivo por qué no me alcanza. Y abajo, ¿te acuerdas que era? Población. Entonces acá lo pongo población. Chicos, te dice datos de cálculos de tasa, pero yo acá tengo de Argentina y tengo de cada provincia, ¿viste? Entonces, número de víctimas fatales por siniestros viales, entonces, de cada provincia de Argentina en año 2024. Entonces, ese faltaría, ¿sí? Y la población otra vez de cada provincia, chicos, de cada provincia de Argentina, ¿en qué año? Entonces, en el año 2024. Ahí recién puedo hacer el cálculo de todo, si no sería muy genérico nada más, chicos, ¿sí? Entonces, el genérico es esto, número de víctimas fatales, y el otro genérico, población, ¿sí? Los cuales luego se dividen, ¿sí? Chicos, ahí tenemos, sigue ahí mencionamos qué datos son necesarios para este cálculo. A continuación, interprete los resultados del total del país y de cada una de las provincias, chicos, ¿sí? Entonces, voy acá a la parte de la interpretación. Chicos, la interpretación es relatada, nada más que relatada, ¿sí? Entonces, en ese relato lo que hay que sacar son los datos, chicos, si no, no tengo cómo llegar a hacerlo, ¿sí? Entonces, miro en la, chicos, miro en la página esta 10 y ahí, mira, yo voy a sacar los datos para poder hacer la interpretación, pero no es necesario. ¿Viste acá este que te dice total? Ese es de Argentina, ¿sí? Chicos, y entonces acá el de Argentina, que la tasa, pongo genérico nada más, chicos, ¿sí? Tasa de mortalidad, tasa de víctimas mortales, de mortalidad de no sé qué, en el año 2024 es, entonces allí tenemos el valor de 7,2. Luego están las provincias, te dice, che, todas, no, te dice, chicos, en forma general, que sean las provincias del NEA, chicos, ¿sí? Entonces, acá, el resultado de cada una de las provincias del NEA. Entonces, a nombrarlas solo a ellas, chicos, ¿sí? Entonces, allí vamos con, mira, chicos, generalmente se sigue con un orden. Corrientes, chicos, Chaco, Misiones y Formosa. Pero vos ponen el orden que vos quieras, chicos, ¿sí? Aquí las provincias del NEA, de las provincias del NEA, si voy a Corrientes, entonces 11,3. Si voy a Chaco, vamos por acá, Chaco, 12,2. Si voy a Misiones, que está medio arriba, 13,3. Y Formosa está bastante bajito, por aquí, Formosa, 9,3. Entonces, chicos, ahora, esas tasas que están allí, llegar a ser tasa de mortalidad, ¿y qué factor de amplificación se utilizó? 100.000, chicos, ¿sí? Entonces, acordate de que esto, si yo lo hiciera, ¿te acuerdas con las barritas? Ahora después te voy a proponer 1, 2, 3, 4. Y si no quiero usar barritas, que no sé dónde anda, qué sé yo, decís 11,3 cada 100.000 habitantes, chicos, ¿sí? Mari, O ese no es otro, pero que no esos quede no son los datos pelado el del valor, el IES. de datos, chicos, ¿sí? Entonces yo tengo que interpretar estos datos. Entonces empezaría a decir, antes de esto, recordate que lo que estamos viendo es tasa, y tasa que te indica riesgo. Entonces, chicos, que aparezca esa palabra, ¿sí? Riesgo o probabilidad. Pero, chicos, una no reemplaza a la otra. La que tiene que aparecer y que le gusta es riesgo, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos con esto? Queda como mejor acá.
de que, mira, 11,3 personas tienen posibilidades o tienen riesgo, chicos, de ser víctimas fatales por accidentes viales cada 100.000 habitantes en tal lugar, ¿sí? Entonces, lo pongo en Argentina y luego lo hacemos de manera comparada y tratar de relatarle un poquito diferente, ¿sí? Entonces, Mari, chicos, esos no son los datos que piden y con respecto en a el trabajo. Argentina, acuérdate que hay relatos en los apuntes también, chicos, que podés hacerlo diferente, ¿sí? Eh, de cómo hacer trabajo. La profe muestra el color azul que tiene un total de 8,6. Eh, en el de, está bien, considerando cada 6. Sí, sí, yo miré otro dato, yo miré el anterior, ven acá, sí, es de las jurisdicciones por víctimas fatales de 8,6. Sí, yo miré otro, sí, yo acá miré otro, sí, este es 8,6. Este 8,6, entonces este también miré el otro gráfico, ¿ves? Mirando uno y otro, ¿sí? Entonces sí que aquí lo pegamos la frenada, ¿sí? El de víctimas fatales, el voy de nuevo, entonces chicos, funciones voy 14,5, este es, ¿sí? Este llegar a ser Corrientes 13,7, ¿sí? Puse los datos del otro gráfico, chicos, ¿sí? Luego Chaco 12,6 y luego Formosa, ¿dónde anda Formosa? Lo mismo acá, chicos. En este, entonces, es de 8,6, ¿sí? Este es 8,6, ¿sí? Y el de, acá aparecía uno de 14,9, este, chicos, es ese dato, ¿sí? Y Formosa, que es el que, te digo porque tiene menos autitos, capaz, 10,3, ahí estamos, 10,3. Sí, esos serían los datos, ¿sí? Bien, entonces allí llegáramos, chicos, entonces a tenerlos a los datos, ¿sí? Entonces, mirarle, chicos, con respecto a esto, ¿sí? Entonces diríamos, en Argentina, ¿qué onda llegar a ver? Entonces, 8,6 personas tienen riesgo A, ¿sí? Entonces, en Argentina, 8,6. Y aquí, chicos, personas 8,6 personas, entonces tienen, y ahí yo pongo en mayúscula, en tu apunte poner al menos en negrita, ¿sabes? Para que te sirva a vos, ¿sí? Entonces en Argentina, 8,6 personas tienen riesgo a ser víctimas, entonces víctimas fatales por accidentes viales, y acá, chicos, la pusimos en qué lugar. Inclusive acá puedes colocar lugar y tiempo, chicos, ¿sí? En Argentina, en el año, yo te voy a decir dos maneras. En Argentina, en el año 2024, 8,6 personas tienen riesgo de ser víctimas fatales por accidentes viales, chicos, ¿sí? Esa sería una manera. Me olvidé una. Por accidentes viales, cada 100.000 habitantes, si no, queda incompleto, ¿sí? Y si no, pueden relatarle, chicos, de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, fíjate que tiene que ver acá con los 100.000 habitantes. 8,6 personas tienen riesgo de ser víctimas, chicos, o de morir cada 100.000 habitantes en Argentina. Entonces, también, chicos, podemos llegar a decir que entonces en Argentina, entonces 8,6 personas, entonces tienen riesgo, y en lugar de decir riesgo, chicos, ¿qué otra palabra se puede utilizar? Probabilidad, ¿sí? Riesgo o probabilidad, entonces, de morir, entonces, por accidentes viales, entonces, cada 100.000 habitantes, y acá, chicos, en el año 2024, ¿sí? Entonces, el relato puedes hacerlo como vos quieras, pero ahí dijimos solamente este, chicos, ¿sí? Puedes luego ser por cada uno de ellos o un relato un poco más general comparativo. Entonces puedes ir, poner exactamente lo mismo. En tanto que en las provincias del NEA se encontraron los siguientes resultados. Shup, y largas parecido, chicos, ¿sí? Es decir, en Corrientes, sin tener que poner todo en Corrientes, de, mira,
de todas, puedes comparar el que tiene más y el que tiene menos, ¿sí? Es decir, en tanto que la provincia que tiene mayor riesgo es Misiones con 14,5 de posibilidades de muerte cada 100.000 habitantes y Formosa un valor de 10,3. Allá no tenés que repetir, ¿viste? Quedando las provincias de Chaco y Corrientes con valores cercanos para Corrientes 13,7, para Chaco 12,6, riesgo de muerte cada 100.000 habitantes. Entonces, primero nombrás y comparás. Y cuando terminas de comparar, también, chicos, puedes hacerlo al principio o al final, observando las provincias del NEA, tienen mayor riesgo, probabilidad de muerte por accidentes que el promedio de Argentina o que Argentina, ¿sí? Que es de 8,6, ¿sí? Entonces, chicos, recordar de cuando nombras a esto, decís esto, pero chicos, comparando, pudiendo decir este es el mayor, este es el menor, estos similares, colocar sus valores, chicos, nombras una sola vez. Ahí sí podés utilizar en lugar de riesgo probabilidad porque ya usaste riesgo arriba, chicos, ¿sí? Y luego comparar esto con Argentina, chicos, ¿sí? Entonces, decir, de igual manera, todas las provincias del NEA tienen valores. Mira, fíjate, chicos, 8, 8, 16. Misiones tiene casi el doble, ¿sí? Entonces, llegar a decir de que todas las provincias del NEA tienen valores mucho mayores que lo que corresponde a Argentina, ¿sí? Entonces, Argentina en promedio, ¿sí? Bien, chicos, entonces allí con respecto a ese punto, ¿sí? Luego, allí teníamos estas tasas, vamos al II, seguimos con los II. ¿Qué datos serían necesarios? Voy a ir directamente con los de estos. Acá, como son los II, voy a seguir con estos. Entonces acá, chicos, me aparece un tercer II. Voy a borrar este. Entonces, chicos, acá el tercer II. En el tercer II me preguntan, ¿qué datos serían necesarios para calcular la mortalidad proporcional? Entonces, ahora datos para calcular, entonces, mortalidad proporcional. Proporcional. Entonces, chicos, la mortalidad proporcional lo dimos ayer, chicos, ¿sí? Fíjate que no, acá, fíjate en el II anterior, era datos para tasa. ¿Te acuerdas datos para tasa? Muertes por accidentes viales, población. Ahora, ¿te acuerdas en mortalidad proporcional? Que nosotros en la teoría habíamos dividido en 3 y decíamos tasa, luego hablábamos, chicos, dentro de los datos que llegáramos a tener la tasa de letalidad y el tercero se llamaba mortalidad proporcional, ¿sí? Entonces, de datos, este sigue siendo el mismo. Necesito saber, entonces, el número de muertes o el número de, le sigo poniendo víctimas fatales, acá vos le puedes poner el número de muertes terrestres, ¿sí? Entonces, por siniestros viales, ese es 1, pero acordate que la mortalidad proporcional es eso, es una proporción, ¿sí? Y si es una proporción en el denominador que va, todas las muertes para sacar un porcentaje, ¿sí? Entonces acá llegar a decir el total de víctimas fatales, o sea, el total de muertes, por todas las causas, por todas las causas. O si no decir, chicos, acá yo les escribí 2 veces total, ¿sí? Entonces, todas, puedes decir víctimas fatales por todas las causas. Son esos 2 datos. Este tengo, este falta, ¿sí? Entonces, como este falta, no se pueden hacer cálculos, no me pide que calcule, sino que pide, me hace como este. ¿Qué datos? Datos, ¿qué datos? Ese y ese. Listo, chicos, ¿sí? Bien, y ahora, chicos, viene la parte de Excel, ¿sí? Entonces, ahora, un toque. Ponemos algo acá de Excel, que después sí hacemos compartiendo pantalla, ¿sí? Hoy te voy a decir, chicos, cómo hacer la parte del Excel, ¿sí? Luego, viste de que tenés un EpiInfo, una base de datos que tenés que instalar en tu compu, chicos, ¿sí? Tiene su...
te va relatando re bien el profe, chicos, en el video, ¿sí? Cuando lo va relatando, te dice, yo no lo pude colocar porque tenía otro año de Microsoft y demás. Así que así con paciencia anda haciéndolo. Chicos, tenés que hacer uno u otro. Pero luego al final te dice, tenés que saber ambos, ¿sí? Entonces, yo ahora quiero ir a uno y mañana, chicos, te muestro el otro, ¿sí? Y luego, consejito, tener los dos, la escalita que llegara a los datos presentados por Excel y los datos presentados por EpiInfo, chicos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque los dos pueden aparecer en un parcial. Entonces te pueden dar un dato de allí, vos decís, ¿qué es esto? Y era de EpiInfo para poder interpretar, ¿sí? Bien, entonces hacia allí vamos con este, ¿sí? Ahora, hacia allí vamos. Entonces, hacia allí vamos con esto, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, ahora este llegará a ser el ítems, ¿eh? Todavía no, sí, ahora un ratito. Entonces ahora vamos con el D, chicos, ¿sí? Entonces en el D, primero tenés una base de datos. En la base de datos tenés un Excel, chicos, sí o sí descargar, porque si no, chicos, cada modificación que vos hagas, te dice, es más, aparece solo lectura. Entonces por ahí vas a trabajar de balde. Entonces descargar, ¿sí? O sea, acá sería así, mamá, falta este dato, por lo tanto yo no puedo calcular, era para entre nosotros nada, ¿sí? Ahora lo que te pide mamá es este y este era un comentario nada más, ¿sí? Como falta ese dato yo no lo puedo calcular, ¿sí? En este sí, mira, este tengo, yo pude haber calculado tasa, ¿sí? Entonces, es más, no tengo la población de elaboración de Argentina, ¿sí? Lo podía hallar con el otro gráfico, ¿sí? Entonces, por eso no puedo hallar, ¿sí? En una parte de la parte de siniestros aparece el total de víctimas fatales por todas las otras causas, ¿sí? Entonces, ni que tuviera toda la guía esa, no lo puedo hacer, ¿sí? Este otro sí lo puedo hacer, ¿sí? Bien, chicos, entonces, hacia allí vamos. Claro, por eso era que me decían, porque yo puse el valor del gráfico anterior, chicos, era por eso que me decían. Así que re bien, ¿viste cómo estamos allí yendo todos con todos, chicos? ¿Sí? Bien. Ahora, viste que es larga esta parte, chicos, ¿sí? Es larga, ¿sí? Tenés que descargar tu Excel, la base de datos, descargarla en tu compu, chicos, ¿sí? Una vez que lo tenés descargadito, entonces se empieza a laburar, ¿sí? Te dice no ponga compartir. ¿Por qué no te dice compartir? Porque si no, tu Excel está visto por todo lo que hagas, chicos, tiene que ser el personal para que vos puedas llegar a sacarlo. Entonces te dice no solicitar, chicos, compartir, ¿sí? Y los datos que se encuentran en este enlace. Entonces abrís el enlace, tenés el Excel, lo bajas, chicos, ¿sí? Ahora te aparece, chicos, en cada una de las filas que llegarás a tener, te representa a fila, recordate que era así, ¿sí? Entonces llegáramos a tener 1, 2, 3, qué sé yo, entonces cada una de estas te representan entonces a personas y las cuales, chicos, recordate que llegaron a estar fallecidas por entonces siniestros viales, ¿sí? Te los mencionan como siniestros viales. Entonces así, el Excel esto no aparece, chicos, ¿sí? Luego, también, chicos, te dice siniestros viales en Argentina. Entonces, viales en Argentina en el año 2022, ¿sabes? Importante ese datito para la interpretación, chicos, ¿sí? Porque lo que tenés en el Excel es del año 2022. En la primera columna, entonces aparecería, entonces acá llegarás a tenerlo dividido en 3, entonces llegarás a tener mencionado sexo, en el otro, chicos, grupo de edad, y en el otro edad. Para mí en el próximo trabajo nos vamos a seguir ocupando esta, chicos, ¿sí? Bien, entonces así 4, qué sé yo, hasta 3.500, no sé cuánto, ¿sí? Entonces, chicos, este sigue hasta 3.500, no sé cuánto. Pongo así, pero es un poquitito más, ¿sí? Chicos, entonces con esto, una vez que tenés tu Excel, bueno, entonces te dice utilizar. Entonces te dice que utilices o el EpiInfo
y te dice el O, te da la alternativa, o el Excel. Entonces, chicos, por aquí yo no quiero descargar el combo, mi combo está hecho un lío, no lo puedo hacer. Mirando cómo funciona, de tal manera que lo estudies al momento de rendir y usas solamente el Excel, chicos, ¿sí? Bien, entonces, hacia allí vamos, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a usar solamente la parte del Excel, chicos, ¿sí? Y recordar cómo hacíamos las fórmulas, ¿sí? Entonces, es este o este, ¿sí? En los cuales representes. Chicos, el profe hizo hacia abajo. Viste que nosotros teníamos acostumbrado a hacer, chicos, uno al lado del otro. Hace como se te canta, chicos, porque dice que calcules nada más. Pero entonces acá, si pongo media, ¿te acordás de que había una manera de representarlo? Ya vamos a ella, luego teníamos a la mediana, luego teníamos a la moda, luego te pide cuartil 1, te pide cuartil 3, te pide rango, un chico te pide rango y luego te pide desvío estándar, que fue lo que vimos en la última clase, ¿sí? Entonces, estamos en el Excel, dale que haces, chicos, haces una tablita, entonces no te olvidas nada y empezamos entonces, chicos, a aplicar fórmulas, ¿sí? ¿Te acuerdas en el Excel? Media era entonces igual, promedio es más, es en mayúscula, igual promedio, y luego teníamos que indicar entre paréntesis el rango, el cual estaba, chicos, con dos puntitos. El rango es, mira, esta es la columna que tenés que elegir, no grupo de edad. Acá me piden promedio de qué, chicos, promedio y demás de edad, chicos, ¿sí? Entonces, acá en la parte de edad, esta tercera columna es la que tenés que pintar, sombrear o seleccionar, ¿sí? Chicos, entonces allí llegáramos a tener al promedio y acordate entre paréntesis el rango. Entonces, el primero va a estar, entonces, depende, no me acuerdo que tenía A, B, C, D, o puede llegar a estar en C, chicos. Entonces va a estar este hasta el último rango, ¿sí? Para una mediana, entonces escribo de nuevo así, rapidito nada más. Entonces, igual mediana, y recordate que allí iba el rango, ¿sí? Para moda, igual moda, modo, chicos, pongo moda, depende de tu compu, chicos, ¿sí? Entre paréntesis el rango. Y acá, me pongo un poquito más lejos. Chicos, para el cuartil tenés que buscar cuartil. Luego, chicos, del cuartil, una vez que lo tenés, va el rango, entonces llegáramos a tener de aquí hasta acá. Y te acordás de que luego, acá rango es 2 puntos. Y luego, punto y coma. Y como es cuartil 1, se pone 1, chicos, ¿sí? Si yo quiero el cuartil 2, entonces vas a indicar, buscar la fórmula, cuartil. Luego, cuando indicas la fórmula, va a ir el rango que está separado por 2 puntos. Luego punto y coma 3, y ahí te elige el cuartil 3, chicos, ¿sí? Rango, ¿te acuerdas que vimos rango que era la resta entre el último valor y el primer valor, chicos, ¿sí? Entonces, si vos miras la edad de esto, el último tiene 100 años, chicos, 100 años. Y el primero tiene 1 año de los datos que aparecen. Entonces, chicos, a alguien te conviene hacer así nada más, 100 menos 1, ¿sí? Entonces, el rango era la resta de ellos, ¿sí? Hay una manera de hacerlo, te da por decir igual valor máximo, tener que, pero como es fácil, 100 menos 1, chicos, podés indicar directamente entonces igual a 100 menos 1, ¿sí? Entonces, directamente acá te va a dar ese 99, ¿sí? Y desvío estándar, chicos, igual es desvío estándar, chicos, desbest. Y ahí desbest hay un montón, chicos, ¿sí? De los desbest, como acá tenés una muestra considerable, generalmente relacionado con muestras, chicos, aparece uno con M y otro con P. El valor te da lo mismo, chicos. Puedo utilizar o el del M o el del P, ¿sí? El que apareciera desnudito es el mejor, chicos, ¿sí? Y luego, obviamente, el rango acá terminado. Cada vez que hagas fórmulas, sitúate a donde querés que aparezca. Entonces, primero haces clic acá, es igual, entonces señalás y ahí aparece la fórmula, ¿sí?
el resultado. Y así para cada uno de ellos. El profe te dijo, chicos, de que la edad estaría bueno con un dígito después de la coma. No es orden, no es orden. Si no es orden significa ponerle entero, pues número entero. Entonces, chicos, si ya le ponemos esto, estaría bueno, excepto en rango, chicos, mira, la media tiene que ir con desvío estándar. Entonces, chicos, al menos estas dos que tengan un dígito después de la coma, ¿sí? Si esto te da número entero y dejarle con número entero, ¿sí? El rango sería por ahí conveniente con número entero y ya está. ¿Cuánto haces con el EpiInfo? Entonces, chicos, el EpiInfo lo que le tenés que decir a EpiInfo es entrar, como insertar tablas, perdón, como insertar gráficos sería, ¿sí? Entonces entras y tenés que, justamente en la columnita que se llegará a abrir, llegarás a seleccionar y se abre una ventana. Y en la ventana que tenés que decir, esto no tenés que decir, porque esto te lo da solo, ya tiene preformateado una parte de epidemiología general. Tenés que decirle, de esto, ¿de qué querés que te calcule? Entonces vos tenés que decirle esto, tenés que señalarle esta palabra escrita bien, chicos, ¿sí? Entonces detecta que es de esta columna, chicos, ¿sí? Entonces llegar a decir qué medidas, particularmente tenés que poner edad, colocas enter y sale, chicos, sale una serie de datos y de esa serie de datos muchos de estos están acá. Vos tenés que extraer esos datos y transportarlo a una tabla para que te queden prolijos, porque muchos de los datos que están acá no te piden, chicos, ¿sí? Sí, vamos después a practicar cuando te dan acá qué significa cada uno de ellos. Un detalle, cuando pone cuartil 1, no le llama cuartil, le llama acá en el EPI. Entonces, en el EpiInfo, chicos, acá el cuartil 1 no le dice cuartil 1, le dice 25%, chicos, ¿sí? Hay actos que te pone mediana acá el valor y luego no dice cuartil 3, dice 75%, ¿sí? Entonces, sí de tener en cuenta qué significarían cada uno de ellos, ¿sí? Todos son con la columna de edad. Uno es sexo, otro es grupo de edad, este no, porque es una variable, cuando es grupo de edad, que uno dice de 0 a 8, de 9 a tanto, cuando es grupo de edad se transforma de cuanti en cualitativo ordinal. Entonces, esta no, la tercera columna es la que hay que utilizar, ¿sí? Es la columna que dice edad. Bien, chicos, entonces, lo que te piden en el tercero, y ahí sí voy a ir a la compu, chicos, entonces es utilizando EPI o Excel, presente la media mediana de todos estos, ¿sí? Y luego ya voy a hacer el completo, después voy a la compu, chicos, ¿sí? Para no volver de nuevo, ¿sí? Y luego de esto te dice, a continuación, interprete cada uno de los resultados, Ángela, ¿sí? Entonces, chicos, acá sí saco al EPI, entonces, para mí el más hincha, llegará a ser entonces el I. Luego viene el II, chicos, ¿sí? Entonces, media. Chicos, cuando uno va a interpretar, que uno queda medio cortina de palabras, indica el concepto, ¿sí? Entonces, promedio. Entonces, es decir, acordate esto, mira, así tenés que empezar, ¿viste? Entonces, con respecto a las personas fallecidas por siniestro vial en Argentina en el año 2022, se observa. Entonces, tenés que, chicos, presentar, ¿sí? Entonces, recordate que esto llegarán a ser personas fallecidas, y ahí sí va todo un punto, chicos, ¿sí? Por siniestros viales en Argentina en el año 2022 que figuran en la tabla, o chicos, de la base de datos, o sea, de la base de datos presentadas, se observa. Y ahí, chicos, empezás a relatar, ¿sí? Entonces, promedio, mira, chicos, el promedio de edad. Por allí, chicos, cuando uno hace la interpretación, no tiene que sacar cosas que no dice, chicos, ¿sí? Entonces, si por allí en esto no te dice
Mira, el promedio de edad te da, no me acuerdo cuánto era, estaba buscando, lo quiero buscar. El promedio de edad te da 40, entonces, chicos, y vos sabes que está del 1 al 100, entonces vos decís, el promedio de edad es tal, pero la muestra sí puedes nombrar, es heterogénea, por lo tanto, el valor más más significativo sería la mediana, y ahí poner el valor de mediana, ¿viste? Entonces, es muy dispersa, de 1 a 100, chicos, ¿sí? Entonces, sí, decir el valor del promedio, chicos, entonces, si el valor del promedio, chicos, del promedio es, sí puede decir cómo la muestra es heterogénea, la mediana llegar a ser entonces como un valor más representativo, la mediana es mejor, como tú, ¿vale? Para que salga todo diferente, ¿sí? Entonces, como la muestra. Entonces, chicos, como la muestra es heterogénea, la mediana es mejor con un valor de, entonces con un valor de tanto, chicos, ¿sí? Ahora, la mediana, mira, esa es la mediana. Ahora, la moda, yendo a, chicos, en continuado, la moda que me indicaba frecuencia, ¿sí? Luego allí, fíjate, puedes llegar a decir la mayor frecuencia o la frecuencia en mayor cantidad de edad corresponde a tal edad, chicos, ¿sí? O decir, es más frecuente la edad, y ahí, chicos, el valor que te llegará a dar, ¿sí? Es más frecuente la edad, y acá, chicos, que hay muchas edades frecuentes, ¿sí? Entonces, las edades son muy variadas, siendo más frecuente la edad de, y acá, cómo lo indica la moda, chicos, ¿sí? Entonces, cómo lo indica la moda, ¿sí? Luego, chicos, con cuartil 1 y cuartil 3, ¿te acuerdas que hablábamos de esto? Decíamos entonces, no sé qué valor da cuartil 1 y cuartil 3, entonces ponele, de acuerdo al valor que dé cuartil 1, uno dice, por debajo, entonces por debajo de no sé qué edad, entonces se hallan, chicos, el 25%. Chicos, podríamos llegar a decir por arriba, entonces, de y no sé qué edad, acá lo que sea cuartil 1, entonces se halla el 75%, ¿sí? Ahora con este, puedes llegar a decir por arriba, puedes elegir uno solo también, chicos, ¿sí? Por arriba del valor del cuartil 3, del cuartil 3 que corresponde a la edad, entonces se halla el 75%, acá inclusive puedes agregar para que tenga un poco más de palabras de víctimas fatales, por arriba de chicos, por arriba de acá, por arriba de se halla el cuartil 3, se halla el 25%, y por debajo del cuartil 3 de la edad esa, se halla el 75%, ¿sí? Puedes utilizar los 4 o puedes utilizar uno nada más de ellos, ¿sí? Chicos, inclusive acá decir directamente el rango de edad es muy amplio, entonces chicos, es amplio, entonces entre 1 a 99 años, chicos, ¿sí? Porque si vos estás 100 menos 1 te da 99. Entonces, y el último, el desvío estándar, chicos, ¿te acuerdas? El desvío estándar me daba la dispersión, chicos, ¿sí? Entonces, sacan el desvío estándar, entonces se observa una dispersión de datos, y acá tengo 2 puntos. Voy arriba. Entonces se observa una dispersión de datos, y la verdad, ¿cómo se hacía, chicos? Promedio más menos un desvío estándar. Ese representaría el 68%, ¿sí? Entonces, ponele que no sé cuál es el promedio, más menos los desvíos estándares, entonces la verdad que si restábamos y si sumábamos, se encontraban entre y este valor, se encuentran el 68% de las víctimas, chicos, ¿sí? Si vos tenés que poner los valores acá, chicos, ¿sí? Más o menos 2 desvíos estándares, entonces tenés que colocar entre tanto año de edad y tanta edad, se encuentra el 95%, ¿sí? Y entre más o menos 3 desvíos estándares,
se encuentra en el 99% de la población. Este te va a servir más a vos, chicos, que para presentar, ¿sí? Pero es interpretación, ¿sí? Entonces, recordate que necesito entonces tener la tabla y ahí empieza a salir las, chicos, las interpretaciones, ¿sí? Entonces, ahora, para que nos coincidan un poquito los datos, lo que vamos a hacer es ir a la compu, comparto la pantallita, chicos, para hacer esta tabla, ¿sí? Para hacer esta tabla y la hago en Excel, chicos, ¿sí? Para luego mencionarles si alguien vino de mañana, esta mañana quiero adelantar el tema a la mañana, chicos, ¿sí? Entonces, en un ratito te muestro rapidito el EpiInfo, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a la parte de Excel, que es lo que nosotros habíamos manejado, chicos, ¿sí? Entonces, me da justo el tiempito, ¿sí? Borro. Dale. Bien, ¿dónde anda acá? El borrador. ¿Qué? Dale. Chicos, acá debe ser sin decimales los resultados. El profesor en el video te pone con un decimal, ¿sí? Y sugiere el promedio, que era lo que estaba él haciendo allí como ejemplo, que sea con un decimal, ¿sí? No importa, solamente te digo lo que sugiere el profesor en ese caso, que es con un decimal, ¿sí? Entonces ahora sí vamos, chicos, a ver, no sé si vos cortaste, Ale. Ah, chicos, esperen un ratitito allí para poder compartir pantalla. En un ratito ahí cortamos un minuto, pero activamos, chicos. Se corta un ratito, pero lo activamos para poder compartir pantalla, ¿sí? Entonces, así allí vamos. Viste que este nos llevó toda la mañana, chicos, no, cada mañana, este pedacito de mañana, hacerlo, chicos, ¿sí? Por eso lo quería agarrar solo. A la tarde te voy a mencionar lo que no te di ahora, chicos, ¿sí? Me quedó el esquema de flujo de una sugerencia del alcohol y demás, pero quedó que voy a saberse todo eso, chicos, ¿sí? Bien, entonces allí vamos y vos me decís, sale. Ah, bien, bien, bien. Dale. Uno. Chicos, allí entonces estamos frente a una, quiero saber si no, ese no, quiero saber si los chicos están viendo, se bien. Bien, entonces chicos, ahí estamos compartiendo una pantallita. Yo lo que hice fue adelantarme nada más, adelantarme en el hecho de colocar esta tablita, chicos, ¿sí? Entonces media, mediana, moda, cuartil 1, cuartil 3, rango y desvío estándar. No lo sé. Bien, chicos, primero muestro todo y después miro los chats si llegaran a surgir allí, ¿sabes? Entonces, chicos, este es el que tienen, ¿sí? Si yo miro hacia abajo, mira, chicos, estamos estrenando el proyector, por eso se ve mejor. Chicos, yo miro, mira, estamos 300, no sé, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, van en 1000, chicos, 3500, ¿sí? Entonces, el hecho de llegar a pintar por allí tiene su historia, porque tenés que ir hasta abajo, te voy a mostrar otra manera de hacerlo como en rápido, ¿sabes? Pero tendríamos que pintar, mira, son todas las edades, hay 42, 43, qué sé yo, ahí llegó a 2000 por fin. Voy a agarrar acá, porque ya se me fue bien la paciencia, hasta acá, entonces chicos, ahí ya empezamos con el 3000 y serían los datos, chicos, hasta, ahí estamos, el último, mira, 3505 es el último dato, ¿sí? Entonces, hasta allí deberíamos pintar. Entonces voy hasta arriba, chicos, de nuevo,
y allí. Entonces, una de las maneras, vamos a la media, es entonces llegar a indicar el signo es igual. Con fx o con acá buscamos la fórmula si hayas utilizado, o si no con fx, me da la función, chicos, por allí mira, usadas recientemente, o pones acá promedio y ahí entonces con promedio aceptar. ¿Qué me va a pedir acá? El rango. Pues sí, ay, miércoles, tengo que marcar el rango que mira sería C2 hasta el que estamos abajo, chicos, ¿sí? Entonces, una manera de marcarlo rápido es solamente con la flechita poner en la columna C y allí me dice C de C. Todo lo que está en C, chicos, ¿sí? Y ahí pongo aceptar y ahí me da el promedio, chicos, ¿sí? Entonces, mira, voy a hacer al lado, entonces la otra sería, es igual promedio y el rango, entonces yo acá tengo que pintarlo hasta abajo, chicos, acá si ahora baja más rapidito, debería pintar solamente, acuérdate acá, para que baje nada más le estoy dejando allí, pintarlo hasta acá, ahí está, hasta 100, ahí tenemos el rango, mira, acordate el rango, C2 C3505. Yo a ese lo voy a dejar en la memoria, ¿sí? Entonces, allí está el rango, le pongo aceptar y mira, chicos, tenemos el mismo valor, ¿sí? Entonces, acá fíjate de que 37 no es 40, 37, 95, 66 y acá quedé el 2, porque tenía un poquito más de amplitud, pero da el mismo número, ¿sí? Entonces, chicos, te digo por ahí el rango para que recordemos cómo era que se hace en el parcial, ¿sí? Entonces, mira chicos, ahora mediana. Entonces, el signo igual. Voy en fx, buscas mediana, chicos, o escribís mediana y luego aceptar. Y allí, chicos, me dice, ¿qué rango? Me dice, sí. Entonces, mira, más fácil que aprieto, donde dice la flechita, ¿viste? Allí, entonces, mira, selecciono el rango, aceptar. Entonces ahí tengo mediana. Voy a moda, entonces es igual. Voy, chicos, con fx. Entonces a moda, chicos, mira, tiene que decir moda, ¿sabes? De igual manera, viste que ahí aparecía, mira, fíjate cómo ahora no me está aceptando porque se borró el signo igual. Entonces es igual, tiene que decir moda. Y si yo no encuentro moda, moda 1 sería el equivalente porque me dice, de todas las modas, quiero la que me dé el que más se repite, una de ellas. También pudiera llegar a ser, chicos, ¿sí? Entonces acá, chicos, marco el C, allí llegáramos a tener. Cuartil 1, vamos a este, chicos, es igual. Busco función. La función era cuartil. Entonces, voy con cuartil, cuartil aquí, entonces allí. Mira que hay un montón de cuartil. El que diga cuartil a secas tiene que ser, chicos, ¿sí? Lo mismo moda. Si tenés moda seca, es el mejor, ¿sí? Aceptar. Ahora, matriz es que rango. Entonces le pongo CDC. Entonces no estoy escribiendo tanto. Cuartil. Quiero el cuartil 1. Entonces, ¿qué le pongo? El número 1, chicos, ¿sí? Enter. Listo. Entonces, el cuartil 2 es igual. Entonces, chicos, siempre te queda escrito la última función. Pongo allí cuartil. Con el cuartil, mira, C de C, llegar a ser todo el rango. Y acá me pide, pero ¿cuál cuartil querés? Quiero el 3. Entonces, aceptar. Rango, ¿te acordás cómo decíamos de llegar a indicar, chicos? Entonces, es igual. El último valor, ¿te acordás que era 100? Menos, chicos, un año, que acá se nota que un año es el primerito. Entonces, enter, el rango 99, ¿sí? Y desvío estándar, entonces allí sería, es igual. Entonces, busco acá en función. En función, entonces, voy a dejarlo en mayúscula, ves, allí. Bien, mira cómo aparece desvest, desvest M, desvest P, desvest A, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Si tenés desvest A secas, ese desvío estándar.
El M y el P es uno de muestra, cuando la muestra un poquito más chiquita, y la P cuando es de población, chicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues si yo no tengo desves, bueno, con cualquiera, con M o P te va a dar el mismo valor, ¿sí? Entonces voy con este aceptar, ¿sí? Otra vez me pide el rango. Entonces, ¿qué hago? Solamente señalo la columna C de C, enter, y allí tenemos, chicos, ¿sí? Como son años, chicos, puedes dejarlos a la mayoría, viste, sin decimales, pero al primero y al último que están enganchados, acá los voy a indicar, chicos, si fuera con respecto a números, le voy a dejar con un solo decimal para que se ajuste a lo que te decía tu profesor, chicos, ¿sí? Y recordate de que debíamos juntar la mediana con el desvío estándar. Entonces, la mediana que llegara a ser, chicos, 40,4, ¿qué deberíamos llegar a hacer? Sumarle y restarle el desvío estándar, chicos, ¿sí? Entonces, yo tengo este valor y si tengo el desvío estándar, acá yo a este valor, acá si yo quiero hacer fórmula, le debo poner un igual, chicos, ¿sí? Entonces, es igual al valor de la media y acá le puedo sumar y aprieto desvío estándar, enter. Epa, eh, pasa que combiné números con siglas, entonces va todo números, más 19,1, acá vamos con comas, chicos, acá el Excel, viste que no le gusta tanto los puntos, entonces allí voy ahí y ahí eh, suma, me olvidé decirle que haga, sí, bueno, ahí me está haciendo la barbarie, ¿sí? Entonces, chicos, ahí ya voy, mamá, ¿sí? Entonces, la media le tengo que sumar 19, a la media le tengo que restar, chicos, 19. Eso conviene hacerlo a manopli, chicos, ¿sí? O con la calculadora y recordate qué representa cada uno de ellos. Sí, escucho. Sí, eso más, eso era, sí, ese era. Porque si no, chicos, mira, acá pudiéramos ponerle que yo quisiera con un desvío estándar, un desvío acá, un desvío estándar con dos desvíos estándares y con tres desvíos estándares. Entonces, para llegar a tener, ¿te pide con todos? No, chicos, yo solamente se lo sugiero, ¿sabes? Entonces acá es sacándole o agregándole. Acá primero le voy a agregar, entonces no lo vi al signo menos. Entonces sería la media, si yo quiero sumarle el desvío estándar, entonces allí tuviera un valor y llegara a tener es igual, entonces, bien, yo no lo vi a ese, mamá, sí, eso era. Entonces la media menos el desvío estándar, entonces igual ahí tengo el valor. Entonces, chicos, de esto que yo llegara a decir de estos valores, que, que la dispersión que existe en el total de las muestras es de 21,3 a 59,5 años, considerando un desvío estándar. Y te acordás, chicos, esto que representaba el 68%, ¿sí? Entonces, recordate de que esto representa entonces el 68% de la población, ¿sí? Así, hallaré esto y uno lo puede relatar, chicos, ¿sí? Entonces, lo que te piden es esto, chicos. Esto es el que te piden. Entonces, lo que tendríamos que hacer por allí es conveniente esta tabla, copiar y pegar. Chicos, no tenés que reenviar porque no te lo pide a la base de datos, pero esto sí estaría conveniente que cortes y pegues. Mi sugerencia es que hagas con el EPI, si no lo hiciste, que cortes y pegues del EPI y ahí llegar a insertarlo, chicos, ¿sí? Bien, ese era uno y te muestro, ahora voy a compartir un ratito, los últimos 3 minutitos, salgo de este y voy a un Word cualquiera. Entonces, voy a un Word cualquiera, tendría que abrir un Word. Acá, en este. Entonces, acá, voy en la parte de la guía, entonces, lo que quería era mostrarte nada más unos detallitos, chicos, ¿sí?
Entonces, con respecto al Word y cómo presentar las tablas o cómo hacer las tablas en el Word, ya te lo muestro. Bien, ya te doy. Eh, no, está abierto. Cualquier Word. Entonces, No guardar. no guardar. ¿Este? Sí. ¿Este? Cualquier Word. Ajá. Bien, entonces chicos, ponele de que yo llegara a tener que hacer una fórmula. Había una de las fórmulas, chicos, que llegaras a tener que hacer. Por ejemplo, la primera, que era el tipo de medida, ¿te acuerdas que era razón, cálculos y resultados? Entonces, ¿cómo puedo llegar a hacer? Te doy tres maneras. Una, la más básica, entonces colocar razón, chicos, es igual, razón, donde siempre tiene como medio raro. Chicos, ya voy. Bien, razón igual, me había olvidado el cero. Bien, entonces acá chicos, razón igual, esta es la más básica, ¿te acordás razón a qué era? Entonces pongo muy genérico para escribir cortito nada más chicos, ¿sí? ¿Te acordás que teníamos que era el número de, fíjate de que nos pedían en este primerito de que calcules qué tipo de medida sería la adecuada, en este caso para la parte de los accidentes viales y las muertes chicos, ¿sí? Entonces, fíjate, es necesario analizar y que te informe cuántas víctimas por cada siniestro, chicos, ¿sí? El número de víctimas y mira, el básico sería dividido número de siniestros, chicos, ¿sí? Entonces, número de siniestros. Entonces, siniestros y ya, ese sería el más básico. La otra manera de hacer, chicos, es yo copiaría esto, copio para chicos agilizar nada más. Un cuadro de texto lo puedo llegar a incorporar. Acuérdate que tenés varias fórmulas. Lo incorporo, digo, no, yo acá lo quiero que este me quede como división. Bien, entonces lo corto, lo bajo, lo pongo abajo, chicos, saco pero decís, che, quedó muy abajo y no está el signo. Entonces, mira, señalas todo. Vamos a inicio. Acá ponele párrafo. Mira este que dice 8, espaciado 0, espaciado sencillo, aceptar. Entonces te queda lo mínimo. Acá lo corres y al número de víctimas, acuérdate que este está cortito, lo subrayas. Entonces, mira, te queda como división, ¿sí? Y como está en un cuadro de texto, lo podés, chicos, manipular y mover. Esa es segunda. La tercera, chicos, ¿sí? Entonces sería insertar lo que habíamos, ¿te acordás? Ensayado en cuando hicimos las clases de computación, ecuación. Cuando vos pones ecuación, te aparece esto. Entonces allí deberíamos elegir fracción, chicos, ¿sí? Entonces, fracción es la ecuación que estamos haciendo. Entonces, deberían, chicos, allí, por ejemplo, coloco razón, que es lo que estamos haciendo. En el cuadradito de arriba ponemos entonces el número de víctimas. En el cuadradito de abajo, mira acá, razón la voy a dejar que, viste que estaba subrayada, le saco los subrayados, ¿sí? En el número de víctimas, perdón, en el cuadradito de abajo, entonces colocamos el número de siniestros y este queda realmente muy lindo, chicos, ¿sí? Este también lo puedes manipular para un lado o para el otro, pero está inserto en el texto, así que si querés que se corra para este lado, vas en inicio y mira acá como texto, va de este lado, querés que quede en el medio, querés que quede en otro lado, chicos, por allí o en el medio como que quedan mejor, ¿sí? Chicos, a esto lo podés
recuadrar, le podés manipular bastante, lo podés colorear. Así que chicos, esta, la básica, esta con insertar, chicos, cuadro de texto. Este también, chicos, el cuadro de texto, si no me gusta el cuadrado, no quiero que quede el cuadrado. Acuérdate de qué formato, de forma, le podés rellenar, vamos a rellenarle, chicos, fantástico, vamos más suavecito, ¿sí? Le podés al contorno, pues si no, no quiero el contorno, entonces le podés colocar sin contorno, ¿sí? Luego decir, no, quería el contorno, pero quería que sea un poquito azul, pero un poquito, quería que el contorno sea un poquito más grueso. Bien, entonces ahí el contorno más grueso, chicos, ¿sí? Entonces a este le puedes manipular mucho el de insertar forma, ¿sí? Este también, pero un poquito más, como que los bordes nada más te llegarán, chicos, a tomar. A veces, mira, aparece estos, te toma estos que son medio fuertitos los colores, ¿sí? Entonces por allí uno puede manipular mejor, ¿sí? Bien, son esas 3 propuestas indecentes para hacer la parte de fórmula, chicos, ¿sí? Bien, entonces allí estaríamos, ahí sí dejamos compartir y simplemente me voy al pizarrón y les saludo nada más, chicos, ¿sí? Entonces, ilumina mejor el proyector que ahora se ve, pero ahorita está Ponerle el sonido. Bien, ahora chicos, entonces la cuestión era compartir un poquito en pantalla y ver, chicos, de hacerlo, ¿sí? Cuanto antes haga lo del trabajo en terreno, mejorcito porque era lo más largo, chicos, ¿sí? Y luego lo otro, viste que son temas ya vistos y demás, excepto uno que quiero verlo a la tarde. Así que nos vemos a la tarde, entonces de nuevo a las 6, voy a decir, che, hoy es feriado, sí, hoy estamos haciendo patria, hoy estamos haciendo guardia, chicos, ¿sí? Entonces yo estoy ahí con ustedes, todos me dicen, ay, ¿no te vas a ir? No, no, no. Así que acá estamos juntos, así que a la tarde nos vemos de nuevo, de 6 a 9:30, y le metemos yo te voy a indicar, chicos, lo que vamos a dar a la tarde, ¿sí? Nos vemos entonces.